Buenas tardes con todas y todos. Me llamo Raquel Irigoyen Fajardo y reciban el saludo desde el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad. Vamos a iniciar este conversatorio a más de 500 años de resistencia indígena, retos para la descolonización del Estado desde la justicia indígena y las demandas de participación política de los pueblos. Contamos con la presencia aquí de Idelso Hernández Llama. Él es autoridad originaria de Cajamarca, rondero, ha pasado por todos los cargos de la dirigencia, desde su base hasta ser presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú en el periodo anterior, antes de ser sucedido por Santos Saavedra. Además de ser un gran líder, también tiene estudios de derecho y es uno de los que ha liderado la resistencia en el caso Conga. Justamente él le tocó primero como dirigente y luego ya como presidente de la CUNARC presentar las acciones internacionales ante la Comisión Interamericana, justamente desde el enfoque de la resistencia de los pueblos y de defender el derecho a dar o no dar el consentimiento frente a megaproyectos de gran impacto. También ha tenido actuación política y ahora vamos a contar con toda su experiencia y su presencia. Tenemos también el honor de contar aquí con nosotros con Rubén desde Martínez Dalmau, que viene desde Valencia. Él es catedrático de Derecho Constitucional del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de Valencia. Realizó sus estudios de doctorado en la misma Universidad de Valencia, entre otros posgrados. Su principal línea de investigación es sobre la democracia, el poder constituyente, y tiene muchas obras en esa materia. Pero además de ser profesor universitario, no solo en Valencia, sino también en muchos doctorados de América Latina, él también ha incursionado en la política. Ha sido senador suplente, diputado, y ha participado también en el gobierno de Valencia. Entonces tenemos por Zoom a otra autoridad rondera, Sabino Sonco Mamani, quien con Alejandro Sonco Cutipa han escrito esta obra llamada Chanchay, rondando en los pueblos por justicia, seguridad y buen vivir. Esta obra, que les ha tomado como unos 10 años de trabajo, da cuenta de la experiencia de las rondas campesinas en Puno, en particular en Caraballo, cómo funcionan, cómo reflejan al hacer la justicia toda la cosmovisión indígena, cómo tienen un debido proceso, sus propios procedimientos, finalidades específicas para reintegrar a las personas infractoras y volver a lograr la armonía colectiva. También queremos en este conversatorio dar cuenta del dossier Perú, que analiza la crisis de representación política del Perú y las demandas de descolonización que tienen los pueblos indígenas frente al Estado. Y por eso vamos a comenzar con estos temas, primero con Idelso, que nos cuentes en esta crisis de representación política que hay en el país, ¿cuál es la mirada, cómo son las demandas de los pueblos, de las organizaciones indígenas y en particular de las rondas campesinas? Luego continuaremos con Sabino, quien nos contará también desde Puno cómo es su sistema de justicia, pero también es el lugar donde se han producido las matanzas en este momento en el país. Y luego, con Rubén, en este diálogo, ¿qué reflexiones él tiene desde su experiencia académica, de su visita por toda América Latina y también desde su experiencia política, de cómo ve estos retos para la participación política en países plurales como el nuestro y donde, como en el Perú, no hay un solo representante indígena en el Congreso? ¿Qué retos nos trae esto para las democracias en contextos plurales? Y esos son los temas que queremos poner en la mesa y le damos la palabra a Idelso. Idelso, por favor. Bien, muchas gracias, doctora. Yo quiero expresar mi saludo a nuestro amigo Rubén,
Martínez. Bienvenido a Perú, no es que es del país de España. A usted, doctora, con quien conocemos ya en varias datas, diríamos, de lucha en la trayectoria también en esta nueva organización. Yo creo que hablar de las rondas campesinas es hablar de nuestra identidad cultural, porque nosotros que reflexionamos la historia, el proceso de cómo se ha venido estableciendo el sistema justiciero, el sistema ordinario, incluso también en nuestro país, vemos que las rondas campesinas y los pueblos originarios en el Perú no hemos perdido nuestra identidad, a pesar de que hemos sufrido muchos avasallamientos, muchos maltratos, incluso de exterminio, ¿no? Por ejemplo, se habla que en América Latina, especialmente América del Sur y América del Centro, pues había una población de 50 millones y que durante la invasión que se dio en este continente, pues casi más de 50 millones han sido totalmente casi desaparecidos, ¿no? Por ello, en medio de estas situaciones, nosotros seguimos batallando, seguimos reivindicando nuestros derechos. Por ejemplo, el caso de mi región, donde yo provengo, Cajamarca, yo creo que ahí se dio el encuentro de dos culturas o de dos realidades, porque en el año 1532 llegaron pues ahí, en ese caso, los invasores entonces de España, ¿no? Y fue ahí donde avasallaron, asesinaron y mataron a nuestro principal representante de los pueblos originarios, en este caso la máxima autoridad del Tamantesuyo, en este caso era el Inca Tahual. Pero desde allí a la actualidad los pueblos siempre hemos estado en resistencia. Si bien es cierto, en medio de tantos maltratos, abusos, de desapariciones, hemos sabido sobrevivir. Y entonces ahí vienen las particularidades. Por ejemplo, yo cuando reviso 300 años de invasión, de abuso, ¿no? Que hemos podido vivir los pueblos originarios, e incluso reacciones, por ejemplo, ya cerca que se dé la vida republicana, en 1780, por ejemplo, el levantamiento, que lo recordamos nosotros, de Túpac Amaru II, donde fue el primer proceso revolucionario en el Perú para tener que desenmascarar de completo a todos los quienes vinieron de fuera a avasallar y a destruir la cultura, la identidad, principios, valores, ¿no? Y que no solamente se sumaron esas culturas, sino también hubieron otras culturas, ¿no? Que de otra manera creían pues que debemos ser exterminados de completo. Entonces esa revolución, por ejemplo, de Túpac Amaru en el Perú lo recordamos hasta hoy, que incluso ahí a Micaela Bastida, su esposa, quienes hicieron una resistencia, pero finalmente no les ayudó mucho, diríamos, en este caso, la gran rebelión, porque fracasaron. Más que fracasaron, fueron una vez más derrotados, ¿no? Pero desde ahí se abre ya un espacio fundamental para que los pueblos empiecen a hacer una lucha contundente, con más objetivo, ¿no? Y por ello vienen ya los procesos. Por ejemplo, en 1821, cuando llega ya don José de San Martín, en este caso don Simón Bolívar, fueron los pueblos, una vez más, que se sumaron a hacer este proceso de libertad, de liberación, de soberanía. Pero sin embargo, una vez que se da la vida republicana, una vez más los pueblos fueron sometidos, fueron estafados, engañados, excluidos, lo que se recomponieron nuevamente para la conducción del Estado, lo excluyeron a los pueblos originarios indígenas, los que quienes se acomodaron, en este caso, como decimos vulgarmente, los criollos, y otra vez se restablecieron las haciendas. Entonces, desde ahí los pueblos, de 1821 hasta el año 1950-60, los pueblos siguieron en permanente lucha y que de otra manera llegamos a tener ya una conquista muy interesante en los años 60, que se concluye en 1969, es con la reforma agraria, donde ahí, gracias a esa reforma agraria y a la lucha de nuestros hermanos del sur, hay que resaltar, porque los que siempre han emprendido las resistencias y luchas por la soberanía del país han sido pues, los pueblos del sur. Nuestro reconocimiento, siempre hago ese recalco,
nuestro reconocimiento a los quechos, a los aymaras, porque fueron ellos quienes empezaron la lucha por la reforma agraria, que se cumplió en 1969 con el presidente Juan Velasco Alvarado. Gracias a esas acciones de lucha es que nosotros hoy podemos decir, este es mi territorio, este es mi tierra, este es mi terreno, porque de los 69 atrás, en realidad no éramos dueños, éramos subordinados, éramos bajo la esclavitud, bajo la explotación. Luego vino otra etapa, de 1969 a 1978, por primera vez en el Perú se instala la primera Asamblea Constituyente, porque si bien es cierto, tenemos varias constituciones políticas, pero estas constituciones políticas de 1821 a la actualidad, siempre que no lo han hecho. Lo han hecho, en este caso, lo han hecho los hacendados, los militares, los altos mandos, los criollos, o en este caso las aristocracias. Son ellos, en realidad, quienes usaron la construcción de estas constituciones, pero constituciones políticas que lo hacían en función a sus intereses de ellos. Y por eso que nosotros, la única constitución que podemos rescatar con una asamblea constituyente es la del 79, que justamente empieza su proceso en el 78, 1978, y se concluye en 1979. Pero esta constitución política no duró mucho. Otra vez más fue veníamos puesto en cajón, ¿no? Y fue otra vez atropellada, y ahí recordamos ya los del 90. El 90, una vez más, se recompone, en este caso, los grupos de poder económico, la COPIET, ya las empresas mineras, con el gobierno de Fujimori, ¿no? Bajo los 10 puntos del consenso de Washington, y aparece o en este caso arman el texto constitucional, que es actualmente la Constitución Política de 1993. Si bien es cierto, esta Constitución lo reconoce el artículo 149, pero vemos, por ejemplo, en el plano económico, en el plano territorial, en el plano social incluso, ¿no? Vemos que cómo se viene vulnerando los derechos, y por eso decimos que esta Constitución Política actual no nos representa. Entonces han habido procesos. Entonces, en medio de estas resistencias y luchas, hay que rescatar algo. Mayormente el norte. El norte, teníamos de repente comunidades campesinas, pero no tenían la trascendencia política, no tenían la articulación. Si bien es cierto, teníamos de repente algunas comunidades nativas, pero de igual manera totalmente excluidas. Y es por ello, cuando cae, en este caso con Velasco, cae el sistema de las dictaduras, ¿no? Cae, entonces viene un vacío. Rescatamos las tierras, pero ahora se comenzó a incrementar, en este caso, la inseguridad, tanto de los robos, los asaltos, las violaciones, y justamente eso es donde empieza ya a reflexionar en el norte, especialmente en este caso los pueblos indígenas y los campesinos, ¿qué hacemos frente a ello? Y por ello, que un 29 de diciembre de 1976, por primera vez surge esta nueva organización, pero también teniendo un precedente antes. Ese tiempo, en Cajamarca particularmente, aparecieron los grupos, los bandoleros que le llamaban. Eran grupos que se organizaban, que salieron de la propia sociedad, cansados de los hacendados. Entonces, por ejemplo, ahí recordamos mucho a Deodoro Benel, que era bueno, le pusieron que era el bandolero, ¿no? Pero este señor, ¿qué hacía? Este señor lo que hacía era irse a fastidiar a los hacendados, a quitarle sus cosas a los hacendados, y los repartía a la gente. Ese era su actuar, ¿eh? Y la gente lo seguía. Y cada vez iba incrementando su lucha. Como un Robin Hood. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces resulta que la represión, el Estado, los hacendados, hasta que finalmente lo liquidaron. Pero para hacer frente a esa sublevación de Deodoro Benel y Cajamarca, los hacendados constituyeron las rondas de Hacienda. ¿Qué eran las rondas de Hacienda? Que a los propios trabajadores o a los propios indígenas que trabajaban en las tierras de los hacendados,
los habían organizado ya en rondas de hacienda, pero para cuidar los bienes del hacendado, para cuidar los bienes del hacendado. Entonces, esa experiencia de rondas de hacienda, cuando ya se da la reforma agraria y vienen los problemas, porque ya en ese caso los pueblos ya comenzamos a sentir, ya respiramos una libertad, porque ya rescatamos parte de nuestras tierras, ya nos envolvíamos nosotros, ¿no? De repente, en las directrices políticas del gobierno no tan claras, porque en realidad era una contradicción, una confusión, entonces comienza a crearse otros problemas, y ahí viene el tema de la inseguridad. Entonces, ante la inseguridad que había, es que ahí, con la experiencia ya de las rondas de hacienda, se recrean las rondas campesinas, la organización que justo estamos a punto ya de, en 3 años cumplimos ya 50 años. Entonces, estas rondas campesinas hemos ido ya dándole criterios, hemos ido ya dándole incluso filosofía, también una ideología, no una ideología de repente sesgada, torpe, como a veces nos quieren aparecer que aquí somos de repente terroristas, no es así. Nosotros, por nuestra misma naturaleza y por nuestro vivo desenvolvimiento, recogiendo principios y valores de nuestros ancestros o de las culturas ancestrales, nosotros por naturaleza somos, por ejemplo, venimos de un socialismo comunitario, porque ahí pues se refleja, ¿no? La unidad, el trueque, el trabajo comunitario, de resolver los problemas de manera conjunta a través de las asambleas comunales, que hasta ahora para nosotros refleja como una institución natural y genuina. Y eso es lo que nos da un peso social, un peso político también, porque nos convertimos en una institución democrática, pero dentro de ello también que ejercemos poder legislativo y poder ejecutivo, porque en el momento que nosotros tomamos nuestros acuerdos para hacer acciones para el bienestar de nuestro pueblo, nuestra sociedad o en nuestra jurisdicción, estamos legislando y somos ejecutivos, porque lo que acordamos lo aplicamos y lo hacemos realidad. Entonces es la gran fortaleza. Pues nosotros, ¿qué son las rondas campesinas? Somos una institución de autogobierno que para el Estado, ahí sí nos dice, oye, estos señores son un peligro, por lo tanto hay que cortarlos, hay que destruirlos, hay que desaparecerlos. Y nosotros venimos resistiendo esas amenazas del Estado. Y no es que estemos contra del Estado, porque nosotros, dentro de este proceso de resistencia y lucha, hemos ganado también ya espacios dentro del Estado. Por ejemplo, en 1986-87, por primera vez después de 10 años, logramos tener nuestro reconocimiento a través de una ley, que era la 24571. Luego ya hemos tenido ya conquistas, hemos ido ya ganando más normas, más leyes, que ahora tenemos todo un marco normativo. Pero yo, a pesar que tenemos ese marco normativo, y eso yo saco mi conclusión y les digo, pero vivimos una dictadura jurídica, porque aquí en el Perú tenemos normas, tenemos leyes, tenemos todo un marco normativo que le exigimos al Estado que cumpla y no los cumple. Entonces, ¿qué vivimos? Vivimos una dictadura jurídica, porque es el Estado que a través de la justicia ordinaria o las entidades del Estado o de la estructura del Estado son las que vulneran justamente estas normas y no nos respetan. Y por eso es que nosotros exigimos al Estado que tienen que respetar el derecho constitucional. Y de entre ellos, por ejemplo, a veces nos dicen, oye, ustedes quieren regresar a la antigüedad, quieren revivir sus muertos, ¿no? Como que nos quieren confundir, y no es así. Tenemos que conocer nuestra historia. Tenemos que conocer nuestros principios y valores ancestrales. Por si nosotros queremos emprender un nuevo rumbo político, social, cultural, tenemos que nosotros partir de algo y partir de la realidad. Y lo que el sistema que hoy nos impone es lo que no quiere reconocer. Nosotros ahora nos quieren borrar, que no sepamos quiénes somos, justamente para seguir implementando sus políticas neoliberales, sus políticas de abuso, de exterminio, ¿no? Y eso no lo vamos a permitir. Esa es la resistencia que tenemos actualmente. Por ello que nosotros ahora, desde nuestra experiencia de rondas campesinas, estamos tratando de mejorar, de articular y de crear también propuestas. Por ejemplo, nosotros al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo, incluso fue en el gobierno de ese año que gobernó nuestro compatriota Pedro Castillo, hicimos llegar la Agenda
política rondera. Incluso ahí hablando cómo debe ser nuestra educación, cómo debe ser nuestra salud, el tema ambiental. Yo sé que todos se bien. ¿Por qué? Si nosotros somos un poder de autogobierno, ¿por qué no hacer llegar nuestras propuestas políticas o una agenda política para decirle a los estados, al Estado o a los que están en el Estado, nosotros los ronderos sí tenemos propuesta y lo tenemos, somos propuesta. Ahora lo que pasa es que ahí, como dice el Estado, pues es un peligro. ¿Por qué? Porque ellos tienen otros intereses que no respetan las políticas comunitarias, sino más bien las políticas unitarias en función ya a sus intereses. Entonces son las contradicciones, por ejemplo, que nosotros vivimos. Y eso tenemos que entender todos los pueblos campesinos ronderos aquí en el Perú, y yo digo, posible en el mundo y en Latinoamérica, porque nosotros no podemos permitir que aquí nos tengan que arrancar de todo, justamente por favorecerse los intereses de monopolios o de grupos que simplemente ven los intereses particulares, pero no ven los intereses colectivos. Y de eso, perdona que te interrumpa, tú decías que las rondas, los pueblos originarios, ejercen funciones de autogobierno, como el equivalente a las funciones ejecutivas, también el equivalente a las funciones legislativas porque dan sus propias normas, su derecho consuetudinario, pero una de las características que todos conocen de las rondas es justamente su sistema de justicia. ¿Qué nos podrías complementar de esto, de cómo es el sistema de justicia rondero y qué dificultades tienen justamente ante el Estado? A ver, en el Perú, el tema de justicia, yo creo que, primero que el Perú, desde antes del Tahuantinsuyo y en pleno Tahuantinsuyo, según ya los escritos que vamos descubriendo de los cronistas, dice que pues que había aquí como 200 naciones que conformaban la nación peruana, pero actualmente todavía existimos 55 naciones que conformamos esta nación que se llama Perú, ¿no? Entonces, pero cada nación tiene su propio sistema jurídico, justiciero e incluso hasta económico. Y lo que eso no quieren entender los del Estado, porque estos simplemente quieren implementar es un sistema político monista, único. No importa, como dé lugar desaparecer el resto del sistema. Por ello que nosotros en la propuesta va que nosotros tenemos que impulsar un sistema político plurinacional. Bueno, es un tema ya del debate, de la discusión. En el tema de justicia, si bien es cierto, cada pueblo tiene su propio sistema de justicia, porque la justicia constitucional o de costumbres, como se dice, lo que hace, lo que aplica, por ejemplo, o lo que hace su justicia Puno, es muy diferente a lo de Cajamarca, o lo de Cajamarca es muy diferente a lo de Piura, o de diferentes regiones. Cada uno hacemos de acuerdo al derecho constitucional, porque para nosotros, dentro de la justicia, solamente tenemos 4 límites: no matar, no torturar, no explotar y no esclavizar, porque nosotros, nuestro fin del individuo que ha cometido cualquier delito, el único, nuestro fin entonces es reeducarlo, insertarlo en la sociedad, para que esta persona se convierta útil a la sociedad. Es muy diferente entonces al sistema de justicia ordinario, que ellos se reúnen en 4 paredes, ya tienen ahí un fiscal, tienen un juez, tienen abogados, los litigantes, pero no conocen el problema a fondo. Simplemente son rumas de papeles, y etc. Pero en cambio nosotros es diferente, porque para nosotros la máxima autoridad de tomar las decisiones es la asamblea. Y los problemas, cualquier tipo de problema, lo resolvemos en el lugar de los hechos, donde ha suscitado el problema. Ahí llamamos al quien cometió el delito y el quien fue afectado. Ahí hacemos el comparendo y de acuerdo a eso, escuchamos los problemas y le damos resolución. Que nos pueden bromar 4, 5, 6, 8 horas, no importa. Así nos embrome 2 días. Pero el problema lo resolvemos rápido. Y no tenemos por qué estar pasando el tiempo como en la justicia ordinaria, que un problema, un juicio dura 4, 5, 6, 10, 15, 20 años. Y por eso es que también ahora tenemos una justicia ordinaria pues que no funciona. Si aquí, por ejemplo, en el Perú, somos 33 millones de peruanos, si el Poder Judicial ahora tiene una desaprobación del 70%, que los aprueba, ¿no? Pero, entonces eso nos da una muestra. ¿Cuál tiene más peso?
y no es porque nos captemos nosotros las autoridades indígenas. La gente cree más en nosotros, en las autoridades ronderas, las autoridades indígenas, porque ya se cansaron de la justicia ordinaria. Más bien ahora, en este tema, por ejemplo, de la inseguridad que azota al Perú, ahí tenemos una contradicción enorme con las autoridades del Estado. Y esto es importante dar a conocer cuál es su comportamiento actualmente. Nosotros, por ejemplo, si nosotros capturamos un delincuente, lo tenemos en cadena rondera, lo que hace de inmediatamente el juez, el fiscal y la policía, de inmediatamente se va a rescatar a ese delincuente. Como ha pasado ayer o anteayer en Jaén. Hemos tenido, por ejemplo, hay un delincuente que no estaban en la jurisdicción de las rondas, ¿no? De acuerdo a nuestro marco normativo, a nuestro marco legal, de acuerdo al derecho constitucional, pero sin embargo, ¿qué ha hecho el fiscal? Ha ido con la policía, en la práctica ha violentado nuestro local y ha rescatado al delincuente. Entonces, es la justicia que tenemos en el Perú, hablando de la justicia ordinaria. O sea que son protectores, defensores de la delincuencia de los criminales. Entonces, ¿cómo vamos entonces a dar la seguridad en nuestro país? Y además, ahora, por ejemplo, cuando tenemos esta dictadura, estos señores, estas autoridades, empezando por la señora Dina Boluarte, todo su gabinete y este Congreso, ¿qué autoridad moral pueden tener si son los primeros asesinos, los primeros que están haciendo actos de deshumanidad, actos de inseguridad? Entonces, cuando ellos dicen, vamos a luchar contra la delincuencia, vamos a poner orden, ¿qué orden van a poner si ellos son los primeros criminales? Entonces, ¿quién lo respeta? Nadie. Entonces, en ese sentido, es importante, justamente que hemos evaluado en nuestro encuentro que fue el 6 y 7, hemos dicho que hoy las rondas campesinas tenemos que ponernos a la altura de estos acontecimientos de crisis sociales, políticas, de inseguridad, y tenemos que nosotros entrar a tallar, les guste o no a estos señores, porque finalmente ellos no son los perjudicados, somos nosotros, es la sociedad. Entonces yo creo que, y eso no quiere decir que nosotros queremos desplazar a ellos. Ojalá ellos más bien reflexionen y mejoren su sistema y se pongan al servicio del pueblo y no al servicio de los crímenes o, en este caso, de las bandas delincuenciales, empezando por ellos mismos. Por eso decíamos también, como objetivo de la ronda campesinas, ¿cuál de nosotros, de los pueblos? Tenemos que dignificar la política en nuestro país y tenemos que moralizar el Estado. Y si moralizamos el Estado, tendremos la capacidad para resolver los múltiples problemas de inseguridad e incluso hasta de pobreza, de hambre y miseria que hoy se siente en nuestra población. Muchas gracias, Idelso, por tus reflexiones. Tenemos en línea a Sabino Sonco, él es autoridad de Rondera también de Puno, y conjuntamente con Alejandro Sonco Cutipa han escrito esta obra Chanichani. Así es que, Sabino, si estás conectado, por favor, cuéntanos un resumen, unas reflexiones de qué significa la justicia en Puno y sobre todo en este contexto. ¿Qué nos puedes decir de esa práctica de la justicia de los pueblos, de su autogobierno, y también qué dificultades y qué retos tienen cuando ejercen su justicia? Adelante, por favor, Sabino. Doctora Raquel, ¿me escucha? ¿Sí? Perfecto, Sabino, adelante, todos te escuchamos. Estamos aquí con Idelso, con Rubén y también el público que te está escuchando. Bien, gracias. Gracias, doctora Raquel, gracias, doctora, que le acompaña el profesional ahí de España, me dice. Asimismo, compañero Idelso. Y en primer lugar, mi abrazo, mi saludo a ustedes desde la distancia que estamos aquí, pero también, por lo menos el quien habla está bajando en este momento de la altura, casi imprevisto para este conversatorio, porque se decía que era simplemente como una prueba. Van a disculpar que estamos, pues, de repente bien cansaditos en este momento llegando del trabajo agropecuario. Y esa es la labor del rondero. La labor del rondero no es estar en mesa, estar en el campo ahí trabajando con la chacra, con el ganado. De eso se trata el rondero. Y eso es su identidad, la ronda. El rondero no está ahí en la mesa, en la carpeta, ¿no?
Entonces, eso también parte también de la identidad de las rondas. Bueno, nosotros efectivamente, mi persona y Alejandro, y especialmente mi persona, ya que he estado bastante tiempo en las rondas, quizás desde mi juventud, ¿no? Porque mis padres han sido de una comunidad y de hecho que el día de hoy que representamos es la comunidad de Urinsaya, del distrito crucero, provincia de Carabaya, región de Puno. Entonces, de ahí surgimos nosotros, primero como comuneros, segundo, de hecho, que como ronderos, pero en la trayectoria que hemos caminado con las rondas, bueno, hemos cosechado también como hemos sembrado conocimiento, sabiduría, pero en base al conocimiento ancestral. Eso es lo más importante. Nuestros antepasados nos han heredado sus conocimientos, sus sabidurías, inclusive esa relación de tener único con la naturaleza, con la Pachamama, con los apus, ¿no? Cosa que nosotros, en base a eso, hemos prácticamente fortalecido nuestros conocimientos, pero también dijimos que, a ver, ¿por qué no podemos dejar algo escrito? Tanto que hemos caminado en las rondas, tanto que hemos rescatado, revalorado el conocimiento, la sabiduría de nuestros antepasados y especialmente de las rondas, porque finalmente también la justicia de las rondas, nosotros creemos que no es un milagro de estos tiempos. La justicia rondera siempre ha sido practicado todavía en las diferentes culturas y de hecho sea de paso también en los ayllus, los tiempos antes del Tahuantinsuyo, como también después del Tahuantinsuyo, y que esa justicia pues es rescatada por las rondas campesinas, practicada por las rondas campesinas, y que eso no puede quedar así en el olvido, sino que tiene que por lo menos ser, escrito ahí un texto y un papel, y eso hemos pensado nosotros, y por eso que quizás nosotros nos hemos atrevido a hacer un texto donde ahí seguramente ustedes van a poder encontrar cuál es su proceso histórico de las rondas desde la provincia de Carabaya, a nivel de la región de Puno y a nivel del sur del Perú. Y de hecho tiene su distinción, su diferencia con las rondas, por ejemplo, de Cajamarca, ¿no? Ahí está compañero Idelso, pero lo cierto finalmente tiene por lo menos esa tendencia de recuperar esa sabiduría, ese conocimiento ancestral. Todos compartimos eso. Entonces, nosotros al menos tenemos esa distinción y especialmente, por ejemplo, la ronda se fortalece en los tiempos de 1979 para este lado, ¿no? Los 80, ¿no? Ahí, por ejemplo, se han dado las tomas de tierra, ¿no? La reestructuración de las tierras de las 6 o de las empresas asociativas que se han dado al poder ahí. Y bueno, recuperamos esas tierras, pero tampoco ha sido fácil porque ha sido difícil. Y justo ahí es lo que la ronda surge, porque en esos tiempos había también la violencia política, el terrorismo estaba contra el pueblo, también los militares, la policía también estaba contra el pueblo no sabía qué hacer, ya no tenían sus autoridades, el alcalde se iba a la ciudad a vivir, los gobernadores igual, o sea, nadie quería ser autoridad, todos abandonaron de las localidades, y cosa que el pueblo se organiza en guardias campesinas en ese entonces, quizá no sabiendo bien cómo organizarse, ¿no? Pero un poco que por lo menos se copiaron de Guardia Civil, ¿no? Guardias campesinas, o sea, son de seguridad del campo, porque en esos tiempos estábamos perseguidos por el sendero, la población, las comunidades campesinas, y como también la policía estaba ahí, ¿no? Persiguiendo también al campesinado, porque supuestamente el campesinado alojaba al sendero, ¿no? Una serie de cosas que ocurría, pero también no solo queda ahí, también hasta el mismo Abigeo se convertía en el sendero, pero igual también caminaba como sendero para aprovechar para ya fines personales, ¿no? Llegaban a las cabañas, hacían hacer matanzas, los degollados se los llevaban,
decían que eran los compañeros, pero no eran los compañeros, sino que eran los abigeos, ¿no? Inclusive violaban a sus hijas, les hacían degollar, les hacían cocinar, que diciendo que tienen que apoyar, y de hecho que inclusive aprovechando de la oscuridad, no se notaba si estaban con armamentos, sin armamentos, ¿no? Hasta inclusive se habían hecho de palitos su armamento, ¿no? Un palito, ahí, fabricado de palitos. Entonces, bueno, la gente asustada como estábamos sufriendo en una crisis política, ¿no? La gente lamentablemente atemorizada por todos los lados. Entonces ya pues tenía que aceptar por todos los lados, igual, si llegaba las Fuerzas Armadas, igual, si llegaba igual también. Y en eso no hay autoridades. Y ahí es lo que la ronda, como guardias campesinas, surge, y así también, no solo quizás diré que solamente surge en un distrito, en una comunidad, al igual que, por ejemplo, en mi pueblo, que es Crucero, surgen también otros pueblos, sus rondas, ¿no? De repente, captando experiencias de otros lugares, por ejemplo, caso de Cusco, siempre también había ahí, ¿no? La forma de organizarse, pero de manera como autodefensa, que todavía en eso no estaba legitimizado como después de años se legitimizó con un decreto ley, ¿no? La 041, si estoy mal. Lo cierto es que se legitimiza, se saca un decreto ley, bueno, ¿no? Pero en Cusco no, antes ya siempre había también esa forma de dar seguridad a través de una autodefensa, ¿no? No sé cómo, eso, cuestión de análisis sabía de eso, de investigación, cómo se ha formado, pero sus actuaciones eran pues como rondas campesinas. Entonces, por ahí que inclusive algunos distritos de la provincia de Carabaya, como Corani, pues asimilan a esas experiencias, ¿no? Entonces, otra forma de experiencia sale por ahí también. Entonces, realmente las experiencias de las rondas son distintas, que se dan desde distintos puntos o lugares, y así surge y crece las rondas. Y eso es lo que nosotros hemos podido decidir en hacer notar ahí hay algo al país entero y al mundo entero quizás. Y no solo eso, ¿no? También acá podemos resaltar cómo es que empezamos desde Puno a ver, hacer un acercamiento con la justicia ordinaria. Ahí estaba el fiscal, el juez, la policía, porque en estos tiempos nosotros pues erábamos perseguidos más que delincuentes, ¿no? Si el rondero hacía justicia, si el rondero solucionaba sus problemas, era perseguido más que un delincuente por la policía, la fiscalía, poder judicial. Entonces no había esa confianza, pero ya pues pocos años después había un cierto acercamiento y creo que por lo menos en Puno hemos dado las primeras muestras de que sí, pues algunos jueces hemos convencido y es el resultado de hoy día, como doctor Renan Laime, es otro rondero, ¿no? Que conoce el sistema ordinario, pero también es conocedor del sistema rondero, comunal, constitucionario. Entonces, y así, en fin, a varios profesionales, abogados, hemos tenido que prácticamente educarlos y ahora son bien conocedores del tema de las rondas, ¿no? Entonces, ese nivel de acercamiento no se ha dado fácil, ¿no? Se ha tenido que sufrir bastante. Inclusive los procesos que se han aperturado pocos años después, igual también, ¿no? Los procesos que se han dado no han sido fácil enfrentarlos. Al día de hoy hay jueces que sí comparten con las rondas campesinas la función jurisdiccional, el rol de juez, el rol de fiscal que tienen las rondas. Entonces, eso yo creo que es importante, es rescatable, ¿no? Y finalmente también hemos estado en ese proceso de la apertura de diálogo intercultural, pero eso que no dio resultados al día de hoy está pendiente. Y eso, por ejemplo, un poquito hemos resaltado en este texto, porque, bueno, los jueces, los fiscales, la justicia ordinaria, en este momento todavía se resisten, no quieren reconocer en su totalidad. Todavía a los ronderos se están procesando, ¿no? Ahí los denuncian. Entonces, eso todavía tenemos mucho para adelante. Y no solo eso, un poco recordándonos a ver el tema del proceso de la lucha para conseguir la ley, la 27.908, que hoy la tenemos. Creo que es una lucha de los ronderos, es un resultado de los ronderos, no solo diremos de Puno ni de alguna otra región. Creo que con la fuerza que nos hemos unido, principalmente con Cajamarca y otras regiones, desde Puno, y en ese entonces en Puno solamente existían las rondas de Carabaya, y creo que lo hemos logrado y eso lo tenemos como resultado también en estos tiempos, las rondas, ¿no?
Y así, en fin, de cosas que tenemos aquí en este texto, seguramente si vamos a agarrar ahí un poco leyéndolos y vamos a encontrar varias experiencias, varios contenidos, significados, inclusive el concepto de que, a ver, cómo nuestra Pachamama también hace parte a la justicia constitucional, y eso seguramente en el transcurso donde vamos a estar leyendo vamos a encontrar. Eso, doctora Raquel, compañero Idelso y el profesional que está también junto a ustedes también. Gracias, Sabino. Hasta ahora hemos tenido entonces la intervención de Sabino Soncomamani de Puno y de Idelso, quienes nos han contado toda esta historia de resistencia. Pero en la historia de resistencia de los pueblos, ellos hacen ejercicio de su autoridad, de sus normas, de su justicia. O sea, no es una resistencia pasiva, sino es una resistencia activa para mantener su autogobierno y su sistema cultural, sus sistemas jurídicos. También nos parece muy importante cómo ellos plantean demandas de participación desde la práctica. Y vamos a contar, antes de pasar con Rubén y sus reflexiones, con la voz de una rondera que se encuentra también en línea. Le vamos a pedir que prenda su cámara, al igual que a Sabino. Ella es Antonia Quisocapa, también es del... Todavía no está. Se nos va a conectar entonces en algunos minutos. Ella es de Puno y queremos que nos cuente cómo han vivido estos últimos meses también la resistencia indígena en un contexto de crisis, en la crisis inmediata que estamos viviendo. Y tal vez antes de darle la palabra a Antonia mientras se conecta, y de eso unas últimas reflexiones, también que le queremos dar la palabra luego a Rubén, sobre cómo han vivido estos últimos tiempos esta crisis de representación política. Tú has contado que hemos tenido de alguna manera pues 3 ciclos históricos de invasión y resistencia, ¿no? El siglo XVI con la invasión europea, el siglo XIX con la invasión, con el colonialismo interno de los criollos y los estados-nación excluyentes. Luego vino la reforma agraria que les devolvió tierras. Pero en los 30, 40 últimos años, con las políticas del Consenso de Washington, se vive este tercer ciclo histórico de invasión de los territorios indígenas y la concentración nuevamente de tierras por las corporaciones mineras, petroleras, agroindustriales. Inclusive hay algunos estudios que dicen que la concentración de tierras que hay ahora es mayor que antes de la reforma agraria. En la reforma agraria se hizo una explotación de unas 10 millones de hectáreas, unos 10 millones de hectáreas, se entregó a las comunidades unos 9 millones de hectáreas en el contexto de la reforma agraria, pero con las políticas neoliberales que hemos vivido en los 30 últimos años aproximadamente, estas corporaciones ahora concentran tierras, ¿no? Y los territorios de los pueblos se han visto contaminados, destruidos, despojados, frente a lo cual también hay una historia de resistencia, acciones de lucha frente al secamiento de lagunas, a la contaminación, a la invasión de estas actividades extractivas que no se han hecho con consulta previa, con el consentimiento de los pueblos, según manda el derecho internacional. A su vez, en este contexto también hay nuevas demandas de participación política, porque tenemos instrumentos como el Convenio 169 de la OIT, que reconoce la participación política de los pueblos, pero no se da, ¿no? Entonces, ya se encuentra Antonia también. Ya se encuentra Antonia. Entonces, Antonia, te queremos dar la palabra para que nos digas cuáles son esas demandas que tienen los pueblos, las mujeres indígenas, y cómo han vivido en estos últimos meses esta crisis del país, ¿no? La crisis de representación política, justamente desde el 7 de diciembre. Puno, que es el departamento con mayor población indígena en el país, hizo movilizaciones después de la vacancia express que hizo el Congreso. Y por favor, cuéntanos, Antonia, cómo es que han vivido estos meses y qué planteamientos tienen ustedes para superar
esta crisis y las matanzas que se han dado especialmente en esta Primero, muchísimas gracias, doctora Raquel, por darme este espacio. También primero felicitar y agradecer a los hermanos dirigentes, al hermano Edelso, igual forma a nuestro hermano puneño carabaíno, es nuestro paisano, el señor Sabino Sonco, y mis respetos a los hermanos, en primer lugar, por dar este paso y esta iniciativa y su conocimiento, su experiencia, mucho para la población, para el Estado peruano. Hoy en día es muy válido, muy importante. En mi provincia de Carabaya, las rondas campesinas es una autoridad que es muy respetable, porque sabemos, doctora y hermanos, sociedad civil, todas las hermanos ronderas, sabemos, hoy en día no hay confianza con las autoridades, lo que le representan a los ministerios, Ministerio Interior, Ministerio de Justicia. Lamentablemente en esa autoridad hoy en día no hay confianza. El que tiene plata tiene razón. El que tiene plata puede hacer lo que le da la gana. Mientras nosotros, el pueblo, pues a un lado. Pero gracias de verdad que a los hermanos felicitar y saludarle por darle este ánimo a toda la población. Al hermano Sabino y al señor Edelso, creo que ya va a estar por el Puno también. Yo estaba ahí comentando, gracias por la visita que van a estar ustedes, van a compartir. Mira, como mujer rondera, como mujer, y en Puno existen varias organizaciones. Discúlpame un poquito que me agito por la marcha que estaba en Lima. Con esas secuelas me ha dejado, ¿no? Mil disculpas, doctor, que está presente ahí. Discúlpame no, por no saludarle. Mira, hay veces, mira, con qué dificultades, con qué secuelas las mujeres y varones y jóvenes todos nos hemos quedado. Más antes yo no era así, y ahora cuando hablo yo me agito, ¿no? Pero igual tengo que esforzarme porque, y mira, doctora Raquel, hermanos, hoy en día, ¿cómo nos hemos encontrado? Desde el día que lo han vacado al señor presidente, al Pedro Castillo, quizás yo no he sido fiel a él, ¿no? Pero sí teníamos decisión que nos representa al pueblo, uno que sea, pues, uno que sea de nosotros, porque tantos años ya estamos cansados, todos se han empoderado, ellos nomás, entre ellos nomás, con título, sin título, que tengan una formación académica buena o no tengan, igual ellos nomás han invadido todos los puestos, y mientras el pueblo, cuando hay elecciones, aparecen con su chulito, con su punchito, comen en los mercados. Es una vergüenza para un profesional. Una persona tiene que tener principio, tiene que saber de dónde es que es. O sea, a nosotros nos imita, o cómo es esto, ¿no? Cuando son candidatos, se van a los mercados, a cualquier ambulante que nosotros vendemos en la calle, ahí se acercan, le dan mano. Una vez cuando ingresan, ¿acaso ellos hacen eso? Jamás. Ni siquiera se acercan, ni siquiera van a visitar a ver si en ese mercado, si están, permanece esa persona donde que ha visitado con puncho, con chullo, a ver si está permaneciendo o ya se ha retirado y se está yendo a fracaso. ¿Acaso vuelven? Ahora, digamos, ha subido tanto limón, ¿cuánto ha llegado el kilo? Y una mujer todavía, presidenta, dice que es, ella auto se denomina, ¿no? Que ella es presidenta. Como mujer, porque las mujeres somos múltiples en la casa, somos múltiples. Entonces, como mujer, ¿acaso ha ido siquiera al mercado a decir, a ver, ¿por qué el limón está costando? ¿Por qué tanto está subiendo? Poco nada le importa, más la señora Dina se va a explayarse a otros países, y nuestro representante también, supuestos representantes, porque ellos no nos representan, al pueblo no representa, representará a su bolsillo, representará de él mismo, representará a allá altos que son los mafiosos, a ellos representará, pero ellos, ¿acaso han dicho siquiera algo han dicho por el pueblo? No. La señora Ina feliz se va en país, ahora ya tiene que salir a otro país, alabándose, mintiéndose. Una mujer todavía, es una vergüenza
que puede andar y hacer quedar a todas las mujeres. Gracias a Dios hemos dado Región Puno en la marcha, en primera fila, todas las mujeres dando la cara, y rechazo por la señora también. Y todo lo que estamos viendo, de verdad que, doctora, hay mucho que hablar también con cólera, creo que nos ha dejado. Uno es tolerante hasta cierta parte, puede ser tranquila, tolerante, pero hasta este extremo lo que estamos llegando en nuestro país. Ahora los niños, tantos muertos, lo que ha matado, tantos heridos, tantos denunciados, dentro de eso está mi familia, está denunciado un jovencito. Entonces, esas cosas en nuestro país totalmente en justicia vivimos, y el presidente está encarcelado ahí, ¿no? O mayormente así, cuando una persona que quiere hablar, que quiere pronunciarse su voz, que quiere sacar su voz, e inmediato agarran y lo encarcelan y ya no sale ya, mintiendo, con que tenga culpa, no tenga culpa, igual tiene que estar encarcelado para que no saque su voz, para que no esté, para que no diga en las calles o a las hermanas lo que sabe, como por ejemplo acá el hermano Idelso, no nos comparte su experiencia, eso es lo que ha sabido, todo lo que ha pasado, que ya a cualquier momento seguramente al hermano también lo van a carcelar, y eso es nada raro va a ser. Entonces, hermanos, tenemos que unirnos todos y salir adelante como autoridades originarias. En ello nomás creo que hoy en día hay confianza, porque en las autoridades que representan al Estado peruano, y eso, no, por ejemplo, Policía Nacional ya perdió tan bonita nombre, ¿no? Por ir Policía Nacional del Perú, ¿no? Bonito suena, pero lamentablemente los policías se prestaron para estar juntamente de mano con la señora Dina y matar a la gente sin miedo, sin sentimientos, sin nada. Esos señores no tendrán padre, madre, no tendrán hermana, no tendrán hija, no tendrán nadie, pues, ¿no? Seguramente del cielo han caído, de la tierra han salido esos señores policías, porque cómo lo han maltratado a las hermanas, a nosotros, ¿no? Yo también estoy en toda la marcha. Por eso hoy en día, de verdad que a los policías, tanta cólera tengo en una oportunidad, en una provincia de cólera, al ver a policía, de verdad que me da cólera, y de cólera lloro, no porque yo estoy débil, no, de verdad. Uno lo ve a esa persona que te ha maltratado, que ha venido a matarte. Entonces, ¿cómo uno se siente, no? De verdad, yo estoy muy, muy, muy resentida y dolida a la vez como mujer, y viéndole todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado, todo lo que han venido a matar o a maltratar. Cuando ellos se tapaban con su, con su escudo, por adentro te pateaban, como si fueras su enemigo, ¿no? No, así como autoridad. Ellos nunca han tenido un sentimiento frente a la población, nunca han dado razón, ¿no? Muchas gracias, doctora. Mira, discúlpeme, quizás un poco mal me he expresado. Muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo me han dado? No he entendido bien, no sé si me he dejado entender, porque donde yo estoy en mi comunidad de Coasa. No sé si me he dejado entender. Muchas Sí, gracias, doctora. muchísimas gracias. Gracias, Antonia. Te hemos escuchado. Antonia es una autoridad rondera a nivel nacional y desde Puno. Y te hemos escuchado ese sentimiento, Antonia, de frustración, de cómo las rondas, con ese esfuerzo tan grande que contribuyen con la justicia, con la autoridad en el país, se han visto avasalladas, y en particular Puno, donde se ha dado más del 43% de las matanzas que ha habido de indígenas, y por lo cual podríamos decir ha habido matanzas de más de 50 personas. El 82% se han dado en territorios de población indígena. Y además ha habido miles de heridos, hay detenidos, procesados, perseguidos, todo por hacer un reclamo político, ¿no? Entonces, queremos, antes de darte la palabra, Rubén, una última presentación, Idelso. ¿Cuál es la propuesta que tienen los pueblos indígenas en esta crisis de representación política, ¿no?
se han visto que han hecho reclamos políticos y la respuesta que han tenido ha sido represión y muerte, genocidio. Pero de otro lado, no tienen una instancia de representación en el Congreso. También hay demandas de cierre del Congreso, nuevas elecciones. La pregunta es, si es que se diesen nuevas elecciones, ¿se van a sentir representados los pueblos indígenas con los partidos actuales? ¿Cuál es la propuesta que tienen para ir empezando a descolonizar el Estado y que puedan tener instancias de representación en el Congreso o en las instancias selectivas? Bueno, esa es nuestra lucha. Es, por ejemplo, lamentable que desde que se instaló la dictadura con el gobierno de Fujimori, en base a los 10 puntos del Consenso de Washington, incluyendo todos los muertos, por ejemplo, del pandemia y todo, a la actualidad, yo calculo que debe haber unos cerca de 400,000 muertos fruto de esta dictadura, incluido la guerra interna. Fueron ahí, según la Comisión de la Verdad, más de 70,000. Sumamos más 200,000 de la pandemia, porque ahí se desenmascaró también este sistema, en realidad, que no debería estar bajando, que el crecimiento económico, que estamos de lo mejor. Viene la pandemia, por último, desmantelados los centros de salud, más la anemia. ¿Cuántos niños no mueren por la anemia? Por ejemplo, en el Perú es lamentable, ¿no? Casi 40% de niños de entre 8 años a 10 años víctimas de la anemia, de la desnutrición. ¿Cuántas de esas familias mueren? Madres, por ejemplo, que mueren también en total abandono. Entonces calculamos en realidad que este sistema o este estado que tenemos es un estado de crimen organizado, que no quiere entender y que se aferra, porque ellos simplemente están aquí para priorizar sus intereses, sus políticas. Y hablando de corte indígena, la única experiencia que podemos nosotros contar fue en los años 80, 85 a los 90, cuando ahí nosotros como rondas campesinas de los inicios logramos tener congresistas ronderos. Ahí rescatamos, por ejemplo, al doctor Rudelí, rescatamos a Nelly Drogo, a Lumba Tirado y, bueno, y otros aliados, amigos también de la clase social, ¿no? Que en ese momento llegaron. Y gracias a ellos pudimos conquistar, por ejemplo, la primera ley, la 24571. Si no hubiera sido, por ejemplo, ese espacio que nosotros hemos ganado de otra manera de una expresión indígena, no hubiéramos logrado tener esos derechos que lo tenemos hasta hoy. Bueno, luego ya en los procesos electorales de 2000 en adelante, yo creo que para nosotros fue un despertar, un nuevo amanecer político, porque durante casi los 10 años de dictadura de Fujimori hemos vivido de lo peor. Por ejemplo, las rondas campesinas en región Cajamarca o en la provincia de Biobío, en el nororiente peruano, que estamos ya cerca del Ecuador y cerca de la Amazonía peruana. Por ejemplo, ahí se organizaron los grupos paramilitares, llamados Comités de Defensa, apoyados por el Ejército y la Policía, el Ministerio del Interior. Las rondas campesinas casi desaparecieron. Por ejemplo, en mi zona, en la provincia de Jaén, en ese entonces, entre dos provincias, Jaén, San Ignacio y Los Barros, que pertenecen a otra región, en la región Amazonas, éramos un promedio de 300 bases de rondas. Pero en la dictadura nos reducimos tal vez a 30 bases ronderas. Y teníamos que reunirnos haciendo coincidir el cumpleaños de algún compañero o compañera para poder hablar de esas rondas campesinas. Por si te encontraban reunido, venía el ejército, la policía, inmediatamente te levantaban, te llevaban a investigarte por 15 días con el tema de la apología al terrorismo. Y ahí torturados nuestros dirigentes, ¿no? Todo eso ha sido una lucha fruto de la violencia, por ejemplo, contra las rondas campesinas por la dictadura del gobierno de Fujimori. Por eso, por ejemplo, uno de los acuerdos que hemos sacado anteayer, a nosotros nos molesta, nos indigna, cuando las élites del fujimorismo y toda esta clase política nos derroquean. Oiga, solo somos terroristas, somos autoridades jurisdiccionales.
que ejercemos un derecho constitucional dentro de una jurisdicción y gracias a nuestro actuar tenemos la paz, la tranquilidad y el orden. Entonces yo creo que, pero eso no es valorado para esto. El 2000 adelante, cuando hablo de despertar, de un nuevo despertar político, ¿qué pasó? Yo creo que en 2000 nos dimos cuenta, porque ahí empiezan las luchas, por ejemplo, en el norte, Tambo Grande, Majás, Quiles, Cañares. Frente a megaproyectos mineros, ¿no? Incluso cuando por Baguazo, por ejemplo, que querían entregar la Amazonía a las grandes corporaciones de Estados Unidos, forestales, nos dimos cuenta que han llegado el nuevo tipo de hacendados. Si bien es cierto, ya no llegaban con rigor ni nada por el estilo, ni santa inquisición, ni nada de eso, pero llegaban con mafia, con corrupción. ¿Cuánto han corrompido a dirigentes? ¿Cuántos dirigentes, por ejemplo, han sido expulsados también de nuestra estructura de las rondas? Hemos tenido que pudrar a esos malos dirigentes porque en realidad traicionaron. O sea que la corrupción los atrapó de este sistema. Entonces yo frente a ello, por ejemplo, hemos hecho esas luchas. Y ahí, por ejemplo, tenemos muertos, tenemos heridos, procesados. Por ejemplo, el caso de los que han hecho la resistencia frente a los megaproyectos. Mi persona, por ejemplo, llegó a tener 123 denuncias penales y hasta ahorita lo seguimos cargando. Y así vemos un conjunto de dirigentes a nivel nacional que estamos cargando eso. Hay otros compañeros que están incluso presos, detenidos. Entonces, perseguidos. Algunos por el Ministerio de Justicia están pues a 30 años. El caso, por ejemplo, del compañero de San Martín, Demetrio Villalobos, sentenciado a 30 años en la clandestinidad. Entonces, ese tipo de persecución que lo sentimos hoy. Por eso y hoy, por ejemplo, con esta dictadura, han matado nuevamente a 70 hermanos, la mayoría indígenas. Hay perseguidos, procesados. Todo está quedando en la impunidad. Entonces, seguimos sintiendo ese abuso de autoridad por parte de los poderes del Estado. Y ahora pues estamos abandonados. Ahora no tenemos quien nos represente, hay por lo menos una voz cantante dentro de los poderes del Estado. En el poder del Congreso, por ejemplo, casi no tenemos ni un congresista. Algunos que llegaron con nuestra voz de nosotros, con nuestra propuesta, nuestros planes, ahora todos han traicionado. Entonces vemos que también ahí creo que hay un problema, creo que de una crisis ideológica, porque no cultivan los principios, los valores por la cual ellos de repente llegaron con el aval de nosotros. Entonces ahora estamos en una reconstrucción, claro, nosotros por ejemplo a nivel nacional, el censo que tuvimos últimamente, doctor, pues que aquí en el Perú tenemos una expresión de 26% de indígenas, ¿no? Yo creo que es por la colonización, porque si nosotros, por ejemplo, hiciéramos un trabajo y entendiéramos de la importancia que somos como parte de los pueblos originarios, yo creo que superaríamos al 60% de población indígena en nuestro país, porque yo nomás saco mi cuenta. Si la justicia ordinaria es rechazada más del 70% de la población, imagínense, yo creo que ahí está la expresión, sino que lamentablemente pues, estamos colonizados. Nos avergonzamos de decir hoy soy indígena, soy rondero, soy campesino, soy originario, soy de tal pueblo, porque el allenamiento nos ha hecho divorciar de nuestra identidad. Y es un trabajo, por ejemplo, estos temas, por ejemplo, muy poco se tocan pues en el sistema educativo, por ejemplo, en los centros universitarios, pedagogos, no hay nada de esto. Entonces, ahí, por ejemplo, es un tema que nosotros tenemos que incluso seguir insistiendo. Ahora, por ejemplo, a mí me da mucha pena recientemente, en el jardín de donde estudia mi sobrinita, por ejemplo, ahí ahora sacan la caricatura de Fujimori y diciéndoles que gracias a Fujimori, que fue el que pacificó, este es el Dios que pacificó, miren la pacificación. O sea que están utilizando un sistema así. Y entonces, por ejemplo, hay varias madres que al menos los ronderos o las ronderas reaccionan, hecho un momentito. ¿Cómo podemos estar alabando a este señor que finalmente es un criminal? ¿Por qué asesinando a estos pueblos? Entonces yo creo que miren esta situación. Ahora, ¿qué estamos nosotros haciendo? Yo creo que aquí el movimiento social y popular estamos en una profunda crisis. La única institución que ahora sobrevivimos y luchamos, siguiendo batallando, es las rondas campesinas. Bien o mal.
porque nosotros de otra manera hemos llegado a entender, será también por el sacrificio, por todas las luchas, las resistencias que ya tenemos, vamos a cumplir 50 años, y yo creo que nos da firmeza, nos da lealtad también, y nos da conocimiento para entender mejor cuál debe ser el futuro, el desenlace político de esta crisis para emprender nuevos procesos. Pero es la única organización, porque si miramos, por ejemplo, a los sindicatos, a las otras organizaciones, luchan más por cosas reivindicativas, luchan por cosas que les mejoren el sueldo, les mejoren el bienestar de ellos, pero no miran el conjunto, el problema. Y no es porque nos captemos los ronderos, somos la única organización, bien o mal, en medio de muchas contradicciones, porque también los operadores de las políticas de este sistema, pues como están adentro, en el seno de la organización, que nos socavan, nos dividen, nos fraccionan. Por ejemplo, nuestros dirigentes los visitan seguramente en las noches, los traen aquí a través de los alcaldes, gobernadores regionales, a ofrecerles migajas, y algunos compañeros que no tienen nada, pues aquí, de repente, de principios que les dé firmeza, comienzan a debilitarse, y eso también es un problema que se presenta hacia nosotros. En medio de esto, por ejemplo, los partidos políticos están totalmente en crisis. No tenemos ahorita un partido político en el cual nosotros nos sentamos representados. No lo hay. Todos son cúpulas, todos han llegado a ser simplemente cascarones. Abajo no tienen nada. Abajo el pueblo está navegando a la deriva. No tiene a dónde apuntar. Yo, por ejemplo, que estos días estoy bajando a las bases, yo me reúno a veces porque también hay una fuerte situación que dice, cuidadito, vengan a hablar de política, cuidadito, hablemos de eso. Pero ¿quién es el trabajo que hace? Justamente es el sistema. Son los operadores de este sistema que incluso nos quieren que nosotros, los dirigentes, posible que salgamos de la organización para entrarse ellos, y ahí viene la situación. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora los dirigentes nosotros? Irse en las tardes, en las noches, a hablar directamente con los dirigentes. Y dice, muy bien, compañero, bacán, pero ahora, ¿qué nos propone? ¿A dónde vamos? ¿Qué caminamos? Entonces, ahí estamos haciendo el esfuerzo nosotros ahora de construir un instrumento político, pero muy diferente a estos instrumentos políticos que ahora solamente se preparan o se perfilan para ser alcaldes, para ser congresistas o ocupar puestos, y nada más. Porque ahora, por ejemplo, la política en el Perú, y eso lo digo con criterio, porque vemos aquí todos los políticos que tenemos que quieren llegar a dirigir el Estado, con una visión de ser plata. Yo creo que eso no debe ser. Pues. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Tenemos que hacer una estructuración. Entonces, estamos haciendo también ese esfuerzo de adoptar un instrumento político donde en realidad el pueblo sienta de que estamos construyendo una alternativa. Bueno, tenemos pues el 25% de una cuota indígena. Esperemos que en estos procesos electorales, al menos nos pongamos de acuerdo todas las instituciones o las organizaciones indígenas que existimos en el Perú y podamos cubrir esa cuota, pero tenemos que lucharla, porque lamentablemente no nos van a permitir, porque los partidos políticos hasta fabrican indígenas con tal de llenar su cuota, pero finalmente no son indígenas, simplemente son personas, individuos que luego llegan y chao. Entonces yo creo que ahí es importante que nosotros tenemos que ir inspirando en fortalecer nuestro instrumento político. No sé cuánto tiempo nos puede durar, pero estamos en esa lucha, en esa tarea. Y seguimos. Yo creo que nosotros estamos convencidos de que nosotros sí podemos cambiar, dar los nuevos pasos trascendentales para emprender nuevos rumbos por la soberanía de nuestro país. Yo creo que sí lo vamos a lograr, pero nos queda mucho trabajo. Gracias. Rubén, tú que tienes esa experiencia académica y también tu experiencia personal en la política y que además has recorrido mucho América Latina, ¿no? Conoces el Perú. ¿Qué reflexiones tienes de los retos para descolonizar el Estado, la representación política? Y de eso nos decían, bueno, el 26% de la población en el Perú es indígena y el 4% afroperuano. Y ellos han hecho una propuesta que justamente está en este dossier, de que haciendo cumplimiento al convenio 169 de la OIT, que dice que los pueblos tienen derecho a estar representados, por lo menos al igual que otros sectores de la población. Entonces ellos plantean que por lo menos hay un 26% de cuota de representantes de los pueblos indígenas
en el Congreso y un 4% de representantes de los pueblos afroperuanos. ¿Qué opinas tú de esta propuesta y qué otras reflexiones tienes de cómo ir saliendo de esta crisis de representación política en el país desde este enfoque de la descolonización? Bueno, Raquel, en primer lugar, quiero manifestarte mi felicidad de poder estar aquí en Lima, ¿no? Contigo y con gente que realmente pues, me parece impresionante su papel y su discurso, como el caso de Idelso, de Sabino, de Antonia. Les envío un saludo muy grande. Así que muchas gracias por haberme invitado a acompañaros en la presentación del dossier y de los libros que organizáis en el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, que son realmente una maravilla, ¿no? Uno de los institutos de referencia en toda América Latina en el trabajo emancipatorio. Así que yo aquí lo que puedo hacer es acompañaros, porque los que realmente son los protagonistas son la gente que está trabajando en la ronda y que está trabajando todos los días con sus pueblos, como es el caso de Antonia, de Sabino y de Idelso. Entonces yo, desde mi planteamiento, mi punto de vista, creo que las experiencias que nos han planteado los compañeros plantean ampliamente el contexto en el cual tenemos que irnos a su origen, y eso es lo que yo creo que tenemos un poco que escarbar, ¿no? En el origen del problema. Y el origen del problema es la colonización del Estado en América Latina. Ese es el origen del problema. O sea, el origen del problema es que los estados latinoamericanos, cuando tuvieron la oportunidad de crear una nueva planta a la hora de organizarse de manera diferente, lo que hicieron fue reproducir dinámicas hegemónicas europeas. Tú eres una experta en ese tema, Raquel, y sabes perfectamente de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una cosa que solemos llamar el Estado criollo o el colonialismo criollo. Es decir, está claro que ha habido un proceso de colonización durante siglos de potencias externas y que, por supuesto, ha dejado un sustrato de colonización, ¿no? De colonización importante en los territorios latinoamericanos, particularmente en el Perú, que era además, nunca mejor dicho, la joya de la corona. Pero también es verdad que eso pasó hace más de 200 años. Y que, como señala la historiografía más importante respecto al concepto de nacionalismo y de Estado, en América Latina es donde aparece el concepto de Estado de nueva planta a raíz de los nuevos nacionalismos, ¿verdad? Es decir, en primer lugar, se apunta en la Revolución Liberal Norteamericana, pero donde se establece principalmente en América. Entonces, en América Latina se tuvo la capacidad, a principios del siglo XIX, de crear otro tipo de Estado. Se tuvo esa capacidad, porque se estaba construyendo, se estaba constituyendo con una nueva planta. Desde ese punto de vista, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque el gran problema que estamos teniendo en América Latina no es solo el pasado colonial de las potencias extranjeras, sino principalmente el problema es que se sigue en manos de una estructura colonial del poder. Es decir, que quienes asumieron el poder después de las independencias reprodujeron las mismas dinámicas coloniales que aplicaban los europeos, las mismas. En América Latina se respetaron hasta los límites de las colonias. Es decir, los límites impuestos por los europeos fueron determinantes a la hora de crear los diferentes estados, y que apareciera el Perú, que apareciera Chile, que apareciera Argentina, que apareciera Colombia. Incluso, fijaos, porque yo creo que es muy importante, cuando llega la colonización europea y demarca, ¿no?, territorialmente, y dice aquí hay un virreinato, aquí hay otro virreinato, aquí hay un territorio, aquí hay otro territorio, una capitanía, etc., a ellos no les importa si se está partiendo un pueblo originario, si está dividiendo la Amazonía en varios tal, si está dividiendo el llano o la sierra o la costa, no les importa. Pero es que cuando se construyen los estados latinoamericanos, que sí les tendría que haber importado, porque eran sus poblaciones
¿Qué pasa con los habitantes de la Amazonía? ¿Qué pasa con los habitantes en los Andes? ¿Qué ocurre con los habitantes de la costa? ¿Qué ocurre con el llano? ¿Qué ocurre con el Pacífico? ¿Qué ocurre con el Atlántico? No lo hacen. Y mantienen las mismas divisiones fronterizas que había demarcado el colonizador europeo. Eso ya no es culpa de los europeos. Ya no es. ¿Por qué? Porque la colonización, como tú sabes muy bien, Raquel, lo sabemos todos, al final es una asunción de la dominación, es una sumisión a la dominación. Y las élites criollas, que finalmente fueron las que, como nos comentaba el señor Idelso, las que acabaron definiendo las constituciones decimonónicas, eran élites criollas formadas, la mayor parte de ellas en Europa, o si son principalmente en Europa, y que trajeron y reprodujeron los mismos instrumentos de dominación de América Latina. Y 200 años después continúa el mismo problema. El gran problema que tenemos ahora mismo, y que estáis comentando, ¿cómo puede ser que en un país donde haya más del 25% de pueblos originarios no haya una representación adecuada en el Congreso? Es un problema originado porque las constituciones reproducen unas formas de gobierno que están pensadas para otros países y otros lugares, y que nadie pensó realmente qué tipo de gobierno se requería en un país como Perú. Nadie lo pensó. O si lo pensaron, a esa gente se le negó la palabra, ¿no? Porque el colonizador, que pasó de ser el extranjero a ser el criollo, ese colonizador negaba la otredad, negaba el pensamiento diferente, negaba una forma distinta de cuestionar la hegemonía que ellos habían aprendido y que estaban dispuestos a reproducir. Por eso es tan importante que entendamos que no se puede descolonizar el Estado sin repensar totalmente el Estado. Es decir, no se puede descolonizar el Estado sin romper con lo habido y empezar una cosa diferente. Y eso solo se puede hacer reconstituyendo el Estado. Es decir, si alguien cree de verdad que en Perú que se está viviendo un momento destituyente desde, yo diría que prácticamente desde el inicio del terrorismo, que liquidó una constitución democrática y muy interesante como la constitución peruana del 79. Además que en el ámbito del derecho penal comparado es siempre explicada de una manera muy interesante y rupturista en su momento. Pues bien, Perú, que está viviendo un momento destituyente desde ya hace prácticamente 3 décadas y que continúa resistiéndose a reconstituirse. Si alguien cree que se va a solucionar ese problema colocando parches, pequeña reforma a la Constitución, vamos a ver si colocamos una persona que represente en el Congreso. Señoras y señores, estamos totalmente errados. Es decir, eso no va a solucionar nada. La única forma es darle la vuelta al pensamiento colonizador del Estado peruano y repensar el Estado desde la base de su fundación original. Es decir, desde la presencia de los pueblos originarios y de las personas que viven en el país. Y esto lo vemos claramente también en otro tipo de países y de procesos que está habiendo. Yo te comentaba, Raquel, que estuve hace poco revisando el durísimo proceso constituyente que está habiendo en Chile, que vamos a ver cómo acaba, porque es un proceso constituyente enormemente complejo. Y uno de los grandes problemas por los cuales no salió adelante el proyecto de constitución chilena es porque tenía una carga importante de colonialidad, importantísima de colonialidad. Y hay muchas personas que no están dispuestas a dar el paso y que prefieren vivir en la comodidad del pensamiento hegemónico antes que repensar el Estado en toda su integralidad. En el caso chileno, claramente, el problema entre los mapuches y el Estado es un problema que se ve ampliamente el carácter colonizador del Estado chileno. Tú conoces muy bien ese problema, profesor Irigoyen, lo has trabajado y sabes perfectamente que los españoles con el pueblo mapuche
siempre tuvo un proceso de respeto incluso. Firma de tratado. Firma de tratado de Biobío, es decir, de hecho, es efectivamente el Parlamento, es decir, el sur del continente sudamericano, probablemente el sur del cono, nunca fue territorio propiamente español. Pero cuando llega el Estado colonizador chileno, lo que quiere es que los mapuches entren dentro del Estado y que entren de manera subalterna al propio Estado. No que conformen el Estado, sino que se arrodillen frente al Estado. Y esto es un problema permanente. Y no hay todavía un modelo claro de descolonización que haya prosperado en toda América Latina, pero sí tenemos avances importantes. Conoces muy bien, profesora Raquel, los avances que hubo y que está habiendo, por ejemplo, en Bolivia, que son muy interesantes respecto a la construcción de la plurinacionalidad. Conoces los avances que está habiendo en Colombia, que ya la Constitución del 91 fue la primera constitución en la región que plantea una justicia originaria vinculante, cosa que hasta ese momento era algo impensable, y conocemos los avances que está habiendo en otros tipos de lugares, pero que no está habiendo en el Perú. Por tanto, esa es mi reflexión después de escuchar a la compañera Antonia, al compañero Sabino, al compañero Idelso, a ti, querida Raquel. Creo que si no repensamos el Estado desde un discurso descolonizador y somos capaces de reconstituir el Estado, lamentablemente esta situación que nos han explicado va a prolongarse en el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Rubén, por estas reflexiones que nos dejan grandes retos, ¿no? ¿Cómo entonces hacemos una hoja de ruta para esta descolonización del Estado? Y tal vez pensar que la carga que hay en este momento, el peso de este Estado, del modelo del Estado colonial, no solo afecta a los pueblos indígenas, sino al conjunto de la sociedad y viceversa. La descolonización del Estado es una tarea y una promesa que podría también beneficiar a toda la sociedad, no solo un sector, ¿no? ¿Cómo ves esto? Para ya ir cerrando, para cerrar con estas reflexiones, cómo una agenda de la descolonización efectivamente podría beneficiar a todos, no solo a algunos, porque algunos dicen, no hay que discutir el tema de la Asamblea Constituyente, ese es solamente interés de algunos grupos políticos o de los indígenas. Pero en realidad creo que hay un entrampamiento, ¿no? Del modelo económico, del modelo político, de la justicia, que está afectando a toda la sociedad. Entonces ese desentrampamiento, ¿no? Desentrampamiento también beneficiaría al conjunto de la sociedad. ¿Qué pasos nos animas a dar desde la academia o desde las organizaciones sociales para ir pensando en esta descolonización del Estado? Así que las últimas palabras para ir cerrando. Bueno, yo creo que lo que es fundamental es entender el origen despótico de la Constitución de 1993 y entender que hoy en día Perú no puede continuar siendo un país con una constitución dictatorial. No puede. Es decir, si hemos visto todos los avances que está habiendo en América Latina, hemos visto los avances que está habiendo en el mundo, todos ellos se basan en procesos democráticos de repensamiento de la Constitución y de los sistemas jurídicos y las formas de convivencia de las personas. Todos los tipos de avances. Tenemos el caso brasileño. Fíjense qué era Brasil antes de la Constitución Ciudadana del 89. ¿Qué era Brasil? Tenemos el caso colombiano. ¿Alguien se acuerda de la situación de despropósito que era Colombia antes de la Asamblea Constituyente de 1990? Y que era demostrado como un Estado inviable en todos los manuales de sistemas de gobierno comparados del mundo. ¿Qué era Bolivia antes del proceso de la Asamblea Constituyente Plurinacional, que fue una asamblea que tuvo una presencia mayoritaria de pueblos originarios y de mujeres originarias en esa asamblea, liderada además por una gran mujer originaria, la señora Silvia Lasarte, que lamentablemente ya no nos acompaña?
¿Qué está pasando en Chile? ¿Qué pasó en Ecuador? Es decir, ha habido avances democráticos de enorme importancia, pero ya no solo en América Latina, en África, en Europa, en Oceanía. Y hay una cosa que quienes nos dedicamos a estudiar este tipo de temas la tenemos muy clara. Es que el desarrollo va siempre de la mano de más democracia y más Estado social. Y no van a poder encontrar un solo Estado en el mundo que sea neoliberal y que sea desarrollado. Eso no existe. O sea, el neoliberalismo es exactamente lo contrario a los derechos sociales. Todos los estados desarrollados con un índice de desarrollo humano alto son, en primer lugar, estados democráticos, altamente democráticos. Pensemos en Nueva Zelanda, pensemos en Canadá, pensemos en Dinamarca, en Islandia. Y además son estados que garantizan los derechos sociales. Por tanto, una constitución neoliberal, como la Constitución de 1993, es una constitución, por definición, inconveniente para el pueblo peruano. Entonces, lo primero que tenemos que plantear en esa ruta es la superación final de la Constitución de 1993, la Constitución fujimorista, y entender que el Perú no puede desarrollarse de otra forma que no sea a partir de una reconversión, de un repensamiento democrático y social. Creo que ese es el elemento clave de la hoja de ruta. Muchísimas gracias, Rubén. Entonces nos deja esta tarea, Rubén, de decir cómo repensamos el modelo de Estado desde la democracia, desde la participación. Y ahí lo esencial es que haya la participación de los pueblos indígenas, que han sido excluidos a lo largo de la historia, a pesar de que por lo menos representan el 26% de la población y los pueblos afroperuanos por lo menos el 4% de la población. Y de eso, ¿cuáles serían tus reflexiones de qué nos queda en esta ruta de la descolonización? Bueno, yo creo que lo que tenemos aquí nosotros desde el sector rondero, lo que tenemos que hacer es seguir haciendo este trabajo de concientización desde las bases. Yo creo que tenemos que poner como un tema específico en nuestras asambleas, en nuestros encuentros, congresos, para tener que reencontrar, así como dice acá, por ejemplo, nuestro amigo, compañero, ¿no? Porque en Perú no podemos seguir soportando o no podemos seguir abrazando este sistema que en vez de fortalecernos, más bien nos destruye, más bien cada vez nos avasalla, ¿no? Pues yo creo que eso no podemos permitir. Y también creo que es importante que tenemos que ir buscando actores, aliados. Y yo creo que tenemos que ir insistiendo que eso se tiene que encaminar también desde el lado académico. Hay que encaminar las universidades, los pedagógicos, ¿no? Que es muy importante. Y yo creo que hay aliados ahí. El tema está que hay que acercarnos. Por ejemplo, nosotros estamos viendo aquí en el Perú muy poco, casi ninguna organización ahora social, indígena u otra, tiene ese acercamiento con el sector académico. Y eso es un gran problema, es un vacío, por ejemplo, el que tenemos. Entonces yo creo que desde ahí tenemos que ir insistiendo con estos temas que estamos debatiendo, ¿no? Porque, y lo otro es ir armando una estructuración, creo yo también técnica, ¿no? Intelectual, y sobre todo también el tema social. O sea que tenemos que tejer esa alianza para encontrar ese nuevo rumbo. Porque esta crisis política que hoy vivimos en el país ha llegado con su tope. Ahora simplemente casi ellos se están dirigiendo el país, pero bajo su continuidad de las políticas ya establecidas y no importa matando, asesinando. Y eso no lo podemos permitir. Entonces yo creo que ahí viene la responsabilidad de nosotros, que somos la mayoría afectados por esta colonización, los que quienes tenemos que asumir. Yo haría ese llamado, ¿no? Y tenemos que involucrarnos desde ya. Bien, muchísimas gracias. También agradecemos a Sabino y Antonia que nos han acompañado a la distancia.
a Rubén Martínez Dalmau, catedrático de la Universidad de Valencia y también actor político y acompañante de los procesos en América Latina, estos procesos constitucionales o reconstituyentes para orientarnos hacia la democracia. A Idelso, expresidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas, y desde el IIDS les agradecemos su participación y quedamos todos con esta reflexión que mañana es 12 de octubre, un aniversario más de este inicio de la colonización que nos deja a todos la tarea de la descolonización. Cómo cambiar esas estructuras de subordinación por estructura, en primer lugar, para desestructurar esos sistemas opresores, de opresión de, como decía Quijano, de la colonialidad del ser, del poder, del saber, y cómo pasar a la descolonización para empezar de la voz. El libro de Chanichai representa la descolonización de la voz desde las rondas y otros esfuerzos que nos quedan en tarea desde la democratización del Estado, garantizando la participación de los pueblos, e invitamos también a la academia a hacer estas reflexiones en las universidades sobre la descolonización y qué tareas nos quedan desde los distintos campos. Muchas gracias a todas y a todos y entonces asumimos esta tarea de la descolonización. Muchas gracias.